Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este espacio virtual, Meditación de la Noche. Hoy abriremos nuestras Biblias en el Salmo número 35, versículo 1. Bienvenido sea, hermano y hermana, en esta ocasión que Dios nos concede poder compartir la palabra del Señor y reflexionar, meditar. No es una predicación, no es un estudio bíblico a profundidad, es sencillamente abrir la palabra de Dios, la Biblia, y poder extraer una verdad bíblica, una verdad eterna, un pensamiento, en este caso entre los salmos, y poderlo meditar y reflexionar para nuestro bien espiritual, para que usted en casa y yo mismo continuemos los días posteriores a la meditación, podamos reflexionarlo y podamos traerlo en nuestro mente y dentro de nosotros y poderlo analizar para un mejor proceder. Así que bienvenido sea en esta oportunidad. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el Salmo número 35 y lea junto conmigo, por favor, el versículo 1. Solamente estaremos leyendo el primer versículo de este Salmo 35, que nos dice las siguientes palabras: Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Oremos, por favor. Padre, gracias por esta porción. Te ruego que me des la gracia suficiente y la sabiduría necesaria para poder compartir y poder traer este pequeño entremés espiritual a los hermanos en esta ocasión para poder meditar en los aspectos espirituales. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Esta porción del Salmo encontramos que a David, teniendo un aspecto un poco ingenuo delante de la presencia de Dios, de hecho todos los seres humanos manifestamos nuestra ingenuidad ante la portentosa presencia de Dios. Dios es sabio, y comparado con la escasa y limitada intelecto que tenemos los seres humanos a causa del pecado, número uno, y número dos, a causa de nuestra mortalidad, es decir, de que somos creación y somos humanos y somos débiles, pues comparado con Dios tenemos una mente muy ingenua. Sin embargo, vemos a David un poquito más allá de su ingenuidad natural del ser humano. Vemos que David está clamándole al Señor y le está diciendo: oh Dios, agarra el escudo y el pavés y la lanza y párate en pos de mí, párate en medio del camino, en la brecha, y lánzala en contra de todos aquellos que están en contra mía, y para que yo no sea avergonzado, y cuando tú lo hagas yo me voy a parar también y voy a dar gracias a Dios y te voy a enaltecer porque fuiste tú quien me defendiste. Y vemos hasta cierto punto, repito, la ingenuidad del salmista, deseándole a los malos, a los adversarios que estaban en contra de David. Al parecer, al leer el Salmo completo, nos vamos a dar cuenta que había personas muy allegadas al salmista que pareciera que se habían revertido su afecto, si acaso lo tuvieron, que tuvieron en un momento dado en favor de David, ahora estaban en contra de él. Así que David se da cuenta de ello y dice: no, esto no puede ser posible. Así que, Señor, aquellos que estaban junto a mí y aquellos con los cuales yo podía confiar, bueno, ahora están en contra mía y están fuera de mi lado. Así que yo te voy a pedir un favor, oh Dios, dice, para que tú te pares frente a ellos y con lanza los derrumbes, los combatas con ellos, porque yo solo no puedo, solamente tú. Y bueno, sabemos que Dios no hizo eso, ¿verdad? Y Dios no hace eso. Es verdad que Dios toma venganza de Él mismo y de los suyos, pero no cuando nosotros queramos, ni cuando nosotros le digamos: Señor, haz esto, esto y esto, y ahorita porque estoy apurado. No. Era sencillamente el Salmo 35. Vemos que son palabras de David de una manera desesperada, ingenua hasta cierto punto,
Sin embargo, vemos que está David desprendiendo su sentir y es válido, ¿no? Dios nos ha dado emociones y no para que nos dejemos guiar por ellas, sino como un resultado de aquellas situaciones que vemos que están ocurriendo. No debe ser el móvil o el motivo por el cual nos reaccionamos o tomamos una acción. Pero tomando en consideración el contexto de este salmo, vemos que en el versículo 1 comienza David diciendo, Dios dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea duramente contra aquellos que me combaten. No vamos a hablar de la situación en la cual pudo haberse encontrado David. Quiero que meditemos, hermanos, en esa expresión del salmista con la cual comienza el versículo primero y comienza propiamente el capítulo o el salmo número 35. Dice, disputa. Lo que está expresando David, hermanos, son palabras muy fuertes y muy serias. David sabía lo que era una batalla. David no estaba pisando sobre mojado. David estaba sabiendo realmente y conocía el tema al cual estaba tratando con Dios, al decirle a Dios, Señor, combate, lucha, disputa, pelea contra aquellos pues que están peleando conmigo, que están combatiendo ahora en contra mía. Cuando David hablaba de lucha y de pelea, sabía a lo que se estaba refiriendo. David era un hombre de guerra y fue justamente la razón por la cual Dios no le permitió al escritor sagrado que construyera el templo que tenía fuertemente y un anhelo ardiente David de construir un lugar grande y enorme porque su Dios era grande, es grande, pero digo era porque así fue cuando lo expresó en tiempo pasado, porque dice la casa que he de construir debe ser grande porque mi Dios es grande, pero Dios no se lo permitió porque Dios le dijo, a ver David, espérate, tú eres un hombre de guerra, tú eres un hombre de batalla, de combate y en tus manos tienes muchas muertes y mucha sangre escurriendo sobre tus dedos en forma simbólica. Así que eres un buen hombre, le dijo David, tienes un buen corazón, eres muy noble, pero esa labor tan particular y tan especial se la voy a encargar a tu propio hijo Salomón. Él es un hombre de paz, él pondrá guerra, él pondrá paz, quiero decir, en tiempos de guerra se va a terminar, pero tú continuarás con tus batallas y tus luchas. Pero vemos algo, hermanos, que muy importante, que David le estaba encargando a Dios, por usar un término meramente humano, Dios no lo hizo y a Dios no le podemos encargar nada. Quiero corregir, Dios había recibido la oración de David cuando David le estaba pidiendo y rogando a Dios que fuera delante de él para que lo defendiera y más que lo defendiera para que no quedara en ridículo y en vergüenza frente a sus adversarios. Cuando David dijo, Señor, tú disputa, yo me voy a hacer a un lado, pero tú ve delante de mí y disputa, combate en contra de mis adversarios. Repito, lo que estaba solicitando David es algo muy, muy arrojado. No deberíamos nosotros tener ese ímpetu para clamarle al Señor y decirle, Señor, pues disputa tú, lucha y agarra la lanza y ve en contra y tira los dardos al pecho de aquellos hermanos que me están molestando, de aquellos vecinos que ya no los aguanto, de aquellos parientes que son insoportables. Yo creo que no tenemos en un cristiano normal, regular y una persona coherente, no le pedimos a Dios eso. Pero David estaba fuertemente motivado por su angustia y por su pena que osó clamarle al Señor. ¿Qué le estaba diciendo David a Dios? Cuando David dijo, disputa, oh Jehová, utilizó una palabra que se tradujo al castellano como disputa, y esta palabra, disputar, ya como tomándolo como verbo, como una acción, significa contender o pleitear. Lo que David le estaba diciendo a Dios es, mira Dios, yo puedo pelear con las personas, pero puede ser que a lo mejor yo tenga algún perjuicio, algún daño, pero yo sé que si tú tomas el lugar mío y tú disputas, es decir, tú contiendes y tú peleas, tú batallas
con mis adversarios. Tú sí los vas a derrotar. Tengo muchos adversarios y yo solito no puedo. Así que le dijo David a Dios, disputa tú. Es decir, contiende, pleitea. Disputar también quiere decir, hermanos, luchar o combatir o crear rivalidad. En otras palabras, lo que David estaba expresando es, Dios, a mí me gustaría que tú fueras el rival de todas aquellas personas que son mis rivales al mismo tiempo. Así que, siendo tú el rival de mis adversarios, creo que les va a ir muy mal a aquellos que están buscando el mal. Repito, es una osadía de parte de David, o algunos dirían, como decía al principio, o una ingenuidad. Una disputa también significa una pelea o sencillamente una lucha. Lo que David le estaba diciendo a Dios es, Señor, tú lucha, tú pelea. Sé tú el rival de aquellos que yo tenía a mi lado, pero que ahora me han dado la espalda. Así que yo me voy a esperar para que tú salgas al encuentro de ellos y saques el escudo, el pavés y la lanza y se las claves donde más les duela. Hará algo muy fuerte lo que David le estaba pidiendo, pero realmente, hermanos, ¿el ser humano puede disputar contra Dios? ¿Habrá alguien que se ha puesto a luchar contra Dios y le haya ido bien? Si vamos al libro de Job, capítulo 40, versículo 2, Dios le preguntó a Job ya en una conversación un poquito más íntima, más personal, solamente Dios y Job. Ya no estaban aquellos supuestos amigos de Job, ni aquel jovencito inexperto que llegó también a tirar sus dardos en contra de este varón. Ya Dios le preguntó a Job y le dijo, ¿es sabio contender con el omnipotente? ¿Realmente hay algún beneficio que el hombre se ponga a rivalizar conmigo o que el ser humano sea un rival para Dios? Bueno, ser rival de Dios, hermanos, está fuera del sentido común, porque Dios nada más con pensarlo, con levantar un dedo nos consume. Por eso, razón misma que Dios le preguntó a Job, a ver Job, mira, tus amigos vinieron a contender contigo y después tú te pusiste en un plan un poquito medio pesado, cuestionando la obra que yo estaba haciendo. Mi pregunta es, Job, ¿es sabio que te pongas a rivalizar con Dios, aunque sea con palabras? ¿No? Es una pregunta retórica que no necesita respuesta verbal, sino sencillamente una actitud o una respuesta del alma a esta pregunta. No es sabio rivalizar o contender o disputar contra Dios. En Eclesiastés capítulo 6, versículo 10, vemos aquí otro aspecto muy importante. Si me permite ir a la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 6, versículo 10, dijo el predicador, es decir, Salomón, Eclesiastés 6:10, respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. No se puede. No se puede contender contra Dios, disputar contra Dios. La pregunta es, hermanos, ¿no nos hemos encontrado, esto es para meditar, no nos hemos encontrado en alguna ocasión disputando con Dios? No estoy expresando ni preguntando Dios disputando con nosotros. Dios ya nos hubiera consumido. Nosotros, usted, yo, ¿no nos hemos puesto algún día como rivales de Dios? Cuestionando lo que Dios ha programado en su sola sabiduría, en su soberanía. Cuestionando o quizás alardeando de nuestra propia justicia moral y espiritual contra aquella justicia divina, pensando en por qué Dios lo hizo de esa manera. Hubiera sido mucho mejor hacerlo de este otro modo, porque si Dios lo hubiera hecho diferente a como ya planeó y llevó a cabo su plan, bueno, mucha gente hubiera creído, muchos hubieran meditado, muchos se hubieran acercado a Dios, pero de esa manera en que Dios lo está haciendo,
¿Sabe que eso es una manera de disputar contra Dios? ¿Contenderá el hombre con Dios? Mira, el hombre nos hemos encontrado en muchas ocasiones disputando, rivalizando con Dios y probablemente no nos hemos dado cuenta. ¿Se acuerdan del pasaje en Génesis, capítulo 6, donde Moisés narra el principio del diluvio y dijo Dios, ¿contenderá mi espíritu con el hombre siempre? Dice, no voy a contender para siempre con el hombre. Le voy a dar una oportunidad, pero ya estoy hasta aquí. Dijo Dios, de que el hombre esté rivalizando conmigo, que esté en contra mía, de que no se someta, de que no lleve a cabo, de que no obedezca, de que se rebele, de que sea contumaz, de que viva de acuerdo a sus propios preceptos. Podemos encontrarnos, hermanos amados, en un momento dado, rivalizando con Dios, disputando con Dios, y nadie puede ponerse en contra de Dios. No es contender con alguna persona, es contender con Dios, disputar. Vamos a tener un momento dado, hermano, vamos a tener que cruzar nuestras manos. El Salmo número 103, versículo 9, Salmos 103, 9 nos dice las siguientes palabras. Salmo 103, 9, el salmista, el mismo David diciendo, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Podemos estar provocando a Dios con nuestra actitud y disputando en contra de Dios. Y dice Dios, pero Dios no va a contender para siempre. Dios es misericordioso. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pensemos, hermanos, por un momento, ¿estamos disputando con Dios? Cuando no aprendemos los preceptos divinos y queremos adaptarlos a nuestro propio criterio, estamos en disputa con Dios. Cuando nos ponemos en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de las circunstancias que Dios está manejando, estamos rivalizando con Dios. Y no lo va a aceptar Dios. Nos da tiempo para que reflexionemos, pero no para siempre va Dios a estar en disputa con el hombre. Dios va a actuar. Y en cuanto Dios actúe, el hombre tendrá que agachar la cabeza y tristemente y lamentablemente tendrá que llorar por haber estado en contra de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pensemos, hermanos, pensemos que Dios no nos halle nunca rivalizando con Él, disputando con Él. Podemos disputar con la gente y no es correcto, no es lo sabio, pero mucho menos lo es cuando nos ponemos al tú por tú con Dios. Dios nos libre y Dios nos guarde de llegar a ese punto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que sea esta real en nosotros y líbranos, Señor amado, de encontrarnos algún día siendo tus rivales, cuando ahora somos tus hijos. Guárdanos y líbranos por amor a tu grande nombre. En Cristo Jesús.